Este es el panorama, más o menos, que estamos viendo para Bolivia. Como ustedes pueden ver, es dramático, no tanto como en lugares, lógicamente, como Argentina, pero la proyección del Banco Central oficial es que vamos a cerrar 2020 con una recesión de alrededor del 6%. Lo primero a observar en esta gráfica es que los problemas de Bolivia o la desaceleración, el inicio de la desaceleración, empieza mucho antes de la pandemia y de las cuarentenas masivas forzosas alrededor del mundo. Es lo primero. Lo primero que me atrevo a decir es que el modelo económico implementado en 2006, 1 de mayo de 2006, para ser más concreto, está definitivamente agotado. Los problemas que tenemos no se van a solucionar en la medida que no podamos conseguir dólares. El sistema bancario y financiero tiene problemas de liquidez hace ya algunos años. ¿Sí? Hace al menos 4 años me atrevería a decir. Y lógicamente a medida que va pasando el tiempo, el problema se hace crónico y es sumamente preocupante. Han habido una cantidad de reprogramaciones ya antes de la pandemia y la cuarentena que han ido disfrazando un poco la mora, que es sistemática. El nivel de mora a principios de 2020 era relativamente baja y por tanto relativamente controlable. El problema de todo esto es que hoy en día no se sabe exactamente ni a ciencia cierta el nivel de la mora ahora mismo, porque habría que considerar las políticas de diferimiento, las reprogramaciones y demás. Lo importante de todo esto es que el sistema bancario y financiero está cada vez más cerca de algún riesgo sistémico. Dios quiera que me esté equivocando, pero eso es lo que se ve. Y fundamentalmente es debido a que el Estado gasta demasiado. En todo caso, sí, el déficit fiscal que vamos a tener también en cifras oficiales sería de alrededor del 13,5% al cerrar 2020. Creo de todas maneras que nos estamos quedando cortos, podría ser fácilmente del 15%. Estas son las reservas del Banco Central de Bolivia. Lo que están mostrando es que si bien las reservas, el nivel de reservas se ha estabilizado en los últimos meses, se han estabilizado al mismo tiempo en niveles demasiado bajos para mi gusto personal. Corren algunos cálculos que dicen que si las reservas cayeran por debajo de los 6.000 millones, estaríamos forzados o cada vez más cerca de incurrir en una devaluación cambiaria. ¿Sí? Lo que se ha estado haciendo a mediados de este año ha sido, sí, devaluar la moneda nacional, pero sin tocar el tipo de cambio. Esto, para mi gusto, lamentablemente se parece cada vez más al escenario argentino. Hay al menos 3 fuentes por las cuales podemos atraer dólares o conseguir dólares para el país. La primera sería incrementar las exportaciones. Aunque los precios de hidrocarburos del petróleo rebotaran a 100, no tendríamos la capacidad, no solamente porque no hay suficiente producción, no hubo exploración, hemos sobreexplotado pozos antiguos. Aunque los precios rebotaran, no tendríamos mucho que exportar, además porque hemos perdido mercados. Y además tenemos el problema de que eventualmente Argentina no tenga la capacidad de pagarnos por la exportación de nuestro gas. Así que es sumamente complicado. Conseguir dólares por ese lado, descartado. Verán ustedes cuál es la producción de gas natural y petróleo, cómo ha caído con el pasar de los años. Es decir, el efecto positivo que teníamos era fundamentalmente de precios, pero ahora, aunque los precios rebotaran, insisto en decir, no tendríamos un panorama suficientemente adecuado. La otra fuente por la cual podríamos captar dólares es lógicamente por materia de inversión extranjera directa. No tengo cuadros actualizados porque es la CEPAL la que termina elaborando, es la fuente más confiable en esta materia, no ha actualizado los datos, pero ustedes pueden darse cuenta fácilmente cómo es que la inversión extranjera directa en Bolivia es pobrísima, sobre todo desde 2013. Los factores que explican esto son muchísimos, ¿sí? La deuda pública, si va a servir para bonos o para seguir con el gasto, pues solamente estamos postergando los problemas a cambio de agravarlos. En la medida que el sector público gasta más, menores posibilidades tiene el sector privado de solucionar problemas. Esto es lo que mejor se conoce como crowding out efecto, el efecto expulsión, ¿sí? Por cada centavo que gasta el Estado, pues es un centavo que el sector privado deja de invertir de la manera más rentable posible. Fíjense que en Bolivia hemos tenido no una, sino al menos 3 grandes macro burbujas que se explican como la medida que el Estado ha ido captando recursos por materia de exportación de hidrocarburos fundamentalmente desde la nacionalización del 1 de mayo de 2006, ha ido gastando más. En la medida que gasta más, el sector bancario y financiero también se hace cada vez más grande, cada vez más robusto,
y como el sector bancario y financiero también ha sido intervenido agresivamente, fundamentalmente desde 2013 con nuevas reformas o ajustes, pues también se ha terminado convirtiendo en una burbuja. ¿En qué consiste todo esto? En que la cartera o el balance, el conjunto del balance del sector bancario y financiero está demasiado bolivianizado, ¿sí? Por eso decía que necesitábamos cada vez más dólares. Mientras no haya dólares, no va a haber mucho motivo para el optimismo en Bolivia. Y esto al mismo tiempo ha llevado a que tengamos una burbuja productiva. ¿Qué es lo que explica el inicio de la desaceleración en 2013? Como les había dicho, el agotamiento del modelo y al mismo tiempo que el sector productivo ha ido encontrando una serie de errores de inversión que para empezar no se debieron haber llevado a cabo, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que realmente explica la desaceleración? La necesidad de corregir errores de inversión generalizados por toda la economía, fundamentalmente del sector privado. Me estoy refiriendo a burbujas de activos, concretamente en el sector, por ejemplo, de la construcción, como ha sucedido con la gran recesión hasta 2007-2008, que se ha extendido hasta 2011-2012 con la crisis del euro y demás. Tenemos niveles preocupantes de déficit fiscal. Nadie se está concentrando en ninguno de los candidatos. Ha dicho que va a atacar de manera directa el gasto estructural. Apenas se atreven a decir que van a atacar el gasto apenas cosmético, ¿sí? El problema que tenemos fundamentalmente es de gasto estructural. Tenemos niveles preocupantes de reservas, un nivel de riesgo cambiario cada vez más alto, por lo tanto, un creciente riesgo sistémico en el sector bancario y financiero. El modelo de desarrollo comunitario productivo implementado hace 15 años está totalmente agotado. La respuesta no está en cómo revivirlo, ni en cómo encontrar el modelo de estímulo de la demanda agregada que reemplace otro modelo de estímulo de la demanda agregada interna, ¿sí? La respuesta política se está concentrando en conseguir cada vez más deuda pública externa, en incrementarla en por lo menos un 15% del Producto Interno Bruto. Esto solamente significa una huida hacia adelante, ¿sí? Y en la medida que tratemos de huir hacia adelante, lógicamente significa no solucionar problemas y en el camino tener cada vez más dificultades para solucionar problemas. Vamos, como les decía, existe la posibilidad de que este se convierta en un escenario cada vez más al estilo argentino. Espero estar equivocado. El desafío, en todo caso, que no veo a nadie, ninguno de los candidatos abordar, ni siquiera en teoría, ni siquiera como ejercicio intelectual, es que necesitamos ajustes y reformas estructurales, a mi muy humilde juicio, con una estrategia de shock, orientadas a la flexibilización y apertura. En Estados Unidos y los países centrales, que han hecho con todo esto del virus y la pandemia, lo que han hecho básicamente es implementar programas monetarios y fiscales muy laxos. O sea, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo han ayudado a la economía de todas maneras. La confianza en los inversionistas y la economía en general parecería que todavía en estos momentos depende mucho más de las decisiones de los bancos centrales. Las tasas han bajado en todo el mundo, hay un 60% de los bonos emitidos en el mundo que están a tasa negativa, con lo cual esa baja en todo el mundo ha logrado que muchos países, las condiciones financieras se relajen en todo el mundo y los mercados emergentes reciban una buena parte de esta plata que está dando vuelta buscando alguna clase de retorno y alguna clase de diversificación. Para que nos demos una idea, los países latinoamericanos han emitido hasta hoy algo así como 43 billones de dólares en el mercado internacional, que es mucho más alto que lo que se había emitido el año anterior, que fue de 34,5 billones, cuando veníamos con una media de 30 billones anuales, con lo cual hay mucho apetito para, como dije, por los retornos que hay y además por la diversificación. Muchos países han logrado no solamente emisiones en dólares, sino emisiones en su propia moneda. Tenemos los ejemplos de los más grandes, México, Brasil, Colombia y Perú, que se financian en moneda local, pero con fondos extranjeros invirtiendo en ellos. Es muy interesante. Las deudas latinoamericanas están mucho en poder de muchos fondos internacionales. Lo vimos con las dos refinanciaciones, la de Argentina y la de Ecuador, donde más del 70% de esa deuda estaba en manos de inversores extranjeros
profesionales, digamos. Bolivia se perdió una gran oportunidad en junio, cuando estaba por salir del mercado. Hubiera podido conseguir plata al 6%, desgraciadamente el Congreso no se pudo de acuerdo y no lo dejaron. Pero hoy en día la pregunta es, ¿puede Bolivia acceder al mercado internacional? Sí, yo estimo que sí, e incluso con el downgrade que le han hecho ayer, que no creo que sea muy relevante para el costo que tiene Bolivia. Hoy Bolivia puede acceder al mercado de 10 años con una emisión de, digamos, 800 a 1.000 millones de dólares, alrededor del 7%, que si vemos es más o menos el mismo costo que tienen otros países que también son lo que se llama single B, como por ejemplo Costa Rica. Costa Rica incluso llegó al 6,5, por un retorno del 6,5, hoy estaría más cerca del 7. Pero está mucho mejor que otros países como por ejemplo El Salvador. El Salvador, que también es un single B, ellos necesitan pagar como 9,5 hoy para conseguir esa plata. Con lo cual, en términos de comparación, Bolivia no está tan mal. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque yo creo que el mercado está asumiendo de que de alguna manera esta mala pasada van a salir y se va a arreglar. Aparte, una buena noticia que tiene Bolivia es que no tiene vencimientos internacionales hasta el 2022, cosa que le deja todo el 2021 y una buena parte del 2022 para recomponer muchas de las cosas que pasan. No me extraña que los candidatos, nadie hable de políticas de shock ni de cómo arreglarlo, porque creo que hable de eso puede llegar a perder las elecciones. Me parece que es algo que vendrá después en el tiempo. El mercado no le gusta la incertidumbre y tiende a moverse con cautela de cara a las elecciones. Este ha sido claramente el caso en septiembre, ya que muchos inversores buscaban tomar beneficios antes de las elecciones. Acuérdate que tuvimos subidas bastante altas, especialmente en agosto. Esta elección probablemente está causando más miedo de lo normal debido a la probabilidad de una elección donde el lado que pierde no quiere reconocer los resultados. Y eso puede dejarnos en quizás semanas o un mes allí con los resultados allí medio peleados. La propuesta fiscal de Joe Biden es aumentar la tasa de impuesto corporativo al 28. Acuérdate que ya hace un par de años que Trump lo bajó a 21. Eso quiere decir, vamos a subir de 21 al 28. Esto reducirá los beneficios corporativos based on net income en un 9%. También establecerá una tasa impositiva mínima sobre las ganancias contables de un 15. Mirando ese número, ese 9%, que es como cortando los beneficios del S&P 500 por ese número, si no hay cambio de múltiplos en el mercado, entonces allí inmediatamente es quitar casi un 10 del mercado. Eso definitivamente es algo que el mercado está mirando. Además de impuestos corporativos, el plan de Biden quiere tener un aumento bastante grande sobre las personas que ganan más de 400,000. Además, para los que ganan más de 1,000,000, su tasa sobre dividendos y ganancias de capital a largo plazo se duplicará a casi un 40%. En el año que hacen estos cambios, vamos a ver bastante presión en esta, en acciones para vender. Y eso es para salir y reconocer las ganancias antes que se implemente esos impuestos. Normalmente lo ponen para que tiene efecto el próximo año. Ojalá que hacen eso y dan a los inversores el 21 para hacer cambios y no sonar todo al último minuto, porque
Y también yo creo que puede ser al final de este año, si Biden es el ganador con un Congreso demócrata, que puedes ver algunos inversores ya tratando de salir este diciembre, pero creo que van a tener el 21, pero vamos a ver. Si tienen una mayoría en el Senado, pero no, no mayoría pequeña, pero como maybe vamos a decir 54-46 o algo así, yo creo que la probabilidad que echan atrás todo lo que pasó con Trump es muy alto. Y eso también incluye los impuestos que se llaman SALT aquí en los Estados Unidos, que tiene que ver con las propiedades. Yo creo que sí van a quitar todo que han hecho. Pero acuérdate, vamos a decir que al final de las elecciones, ellos ganan el Senado, pero es 51-49. En esa situación, solo se necesita 2 senadores demócratas que son más moderados. Vamos a decir el tío de West Virginia o algo así que no va a votar con el partido para cosas así. Entonces eso sí puede derrumbar todo eso o por lo menos moderarlo, ¿sabes? Porque ellos van a coger 0 votos del lado republicano para hacer cualquier cambio fiscal. Tiene que ser una grande victoria de los demócratas para hacer esto. Y, es posible, pero quizás el porcentaje que salen con 54 o algo así, maybe es un 25. Ojalá que eso no es el escenario, pero hay que tener eso en cuenta. Claro que los aumentos de impuestos sin duda afectarán el mercado. Sin embargo, una gran victoria de los demócratas podría ofrecer una compensación en la forma de estímulo fiscal, incluyendo un gasto en infrastructure. Acuérdate que los demócratas del Congreso, y eso fue en mayo, querían hacer un nuevo paquete de estímulos de 3 trillions. Y eso iba a ser deriva del otro paquete que era 2 algo de trillion. Si ellos tienen la mayoría y Biden es presidente, casi seguro que ya en enero están tirando otro 3 trillion en el mercado. Bastante ahí para especialmente, vamos a decir, el sector de consumo discrecional, porque todos los de los Estados Unidos van a recibir una nueva ronda de cheques. Una familia normal de 5 podría sacar $5 o $6 mil de ese paquete. Va a ser algo impresionante. No importa que si el presidente es Trump o Biden, pero el Congreso se queda allí, que la Casa Baja es demócrata y el Senado es republicano. Y con ese escenario no se puede tocar los impuestos, y eso es el parte clave ahí. Si tenemos, como se dice, el Blue Wave, eso no es completamente descontado en el mercado. Y yo creo que el próximo día vamos a tener bajadas en el S&P. Va a ser inmediato porque ya todos los analistas tienen que bajar sus beneficios estimados del S&P 500, y eso va a pasar así rápido. Y por el otro lado, también que no está descontado, es un red wave. Quiere decir que los republicanos tienen una victoria allí muy grande y cambian las 2 casas a republicanos, como pasó en el 16. Yo creo que eso tiene una probabilidad menor de 5%, pero si eso pasa, yo creo que el próximo día el S&P está bien a la alza. Tengamos que tener también en cuenta
que el gasto en déficit masivo que quieren hacer los demócratas también hace que la curva se empina a medida que los inversores se preocupan más por la inflación. So, no podemos tener otro año con un déficit en los trillions y no pensar que eso no va a tener ningún efecto a la curva. So, si bien el Congreso estará así como status quo, el enfoque se trasladará a la acción ejecutiva de Biden. Y es muy es muy probable que Biden alivie las tensiones comerciales, tanto con China como con Europa, lo que será un positivo neto para la economía global. También es posible que Biden prohíba o limite en gran medida el fracking en terrenos públicos. Eso será muy problemático para los productores de los Estados Unidos y creo que las acciones ya están descontando bastante de eso. Si tú miras a cualquier gráfico de un productor norteamericano, el gráfico está malísimo y yo creo que eso es parte del problema. Por supuesto, una reducción en la producción de petróleo aquí en los Estados Unidos será un resultado positivo para el mercado mundial de petróleo. En el escenario de status quo, que Trump como presidente y un Congreso dividido o incluso un Congreso hostil a Trump, como dije, no vamos a tener ningún recorte de impuestos. Sin embargo, Trump continuará nombrando oficiales cuyo enfoque sea la desregulación. Y ese, para los financieros, para los energéticos, para los industriales, por todos lados. También tenemos que ser conscientes de que un nuevo término para Trump probablemente aumentará su retórica hostil hacia China. Especialmente si China no respeta el acuerdo comercial de fase 1 que hicieron hace 6-7 meses y no muestran progreso para hacer el siguiente fase, podríamos ver una nueva ola de aranceles que sería mal para el mercado, especialmente mirando a compañías de tecnología como los semiconductores. Durante la pandemia, las acciones de FANG han sido ganadores. Esas son acciones que se ven en casi todas las carteras aquí en beta y seguimos con esos. La tecnología es un claro beneficiario de los cambios estructurales que están ocurriendo. Hemos visto con la pandemia un aumento significativo del teletrabajo, clases online, redes sociales, streaming, compras online, reuniones virtuales, etc. La previsión para la vacuna es que vamos a tener uno antes del final de año. Pfizer dice que van a tener resultados de sus pruebas para mostrar a los reguladores en los Estados Unidos a final de octubre. Claro que Trump ya quiere tener su vacuna antes de las elecciones, pero creo que no van a dar suficiente tiempo para que lo aprueben. Vamos a ver, puede ser que Trump ahí le mete una aprobación de emergencia, pero eso va a causar algunos problemas. También los resultados de Moderna van a salir un poco después del Pfizer. So, casi seguro que vamos a tener la vacuna aquí en los próximos, vamos a decir, 2 a 3 meses. Entonces la pregunta después de eso es, a qué rapidez alguien como un Pfizer puede producir vacunas en los millones, ¿no? Con eso dicho, tenemos que mirar a sectores que son más cíclicos y se van a beneficiar de la vacuna. Normalmente las compañías energéticas y los financieros son ejemplos de lados cíclicos que podemos buscar, pero por razones políticas hay que tener mucho cautela con esos dos.
Es decir, si Biden gana, esos dos sectores van a tener muchos riesgos regulatorios y tenemos que tener un poco de miedo ahí. Sin embargo, las acciones de FinTech deben evitar ese problema y también los normales, no lo que se han hecho en burbuja por COVID, pero los FinTech normales deben evitar ese problema regulatorio y también sus negocios van a beneficiar cuando ya vamos a ir abriendo la economía otra vez. Hay elecciones generales, previo a la pandemia había una recesión económica, la pandemia obviamente ha acelerado o incrementado una serie de riesgos que están afectando a familias de altos patrimonios, ¿no? Entre estos riesgos podemos mencionar pues, el riesgo de tipo cambiario, el riesgo de control de cambios, el riesgo moneda, riesgo país, incluso posibilidad de afectar a la propiedad privada y otra serie de riesgos que hay que considerar, ¿no? Hemos visto cómo las familias buscan todo tipo de soluciones, que van desde invertir, obviamente, en portafolios y carteras internacionales offshore, en plazas privadas tradicionales, como pueden ser Estados Unidos, como puede ser Luxemburgo, Suiza, Andorra, España incluso, obviamente buscando una fiscalidad eficiente para esas inversiones, ¿no? Otra manera de reaccionar, obviamente, es organizar su patrimonio, hacerlo a través de estructuras más o menos simples o complejas, entre ellas sociedades offshore, tenedoras de la cartera, de los títulos, estructuras fiduciarias como pueden ser las fundaciones de derecho civil o los trusts de derecho inglés, la composición de fondos de inversión, tanto para familias como la entrada como inversor individual, y otra serie de posibles estructuras, ¿no? Y otro ejemplo, Mauricio, que se ve mucho en Latinoamérica, en países pues, que se ven afectados pues, por los cambios de regímenes políticos más hacia una izquierda progresista o que a muchos inversores o familias preocupa, es el traslado de residencia fiscal, ¿no? Este es un tema muy en boga últimamente, se está ocurriendo mucho en países como Argentina, México, incluso Colombia, y son familias, empresarios, personas que no están contentos con el rumbo que toma el país por el incremento fiscal, recaudatorio, por la inseguridad jurídica y otros factores, como decía antes, y deciden trasladar su residencia fiscal a países más amigables, quizá porque tengan un régimen fiscal territorial, quizá porque tengan menos voracidad fiscal, quizá porque reúnan una serie de condiciones personales interesantes, ¿no? Entre ellas, pues, por ejemplo, un ejemplo claro son los argentinos migrando hacia Uruguay, ¿no? Mucho más interesante. En Latinoamérica, otras plazas con régimen fiscal territorial como Panamá, como Costa Rica, República Dominicana. Mucha gente traslada la residencia a Estados Unidos pues porque profesionalmente o desde el punto de vista de inversión les interesa o porque los hijos van a vivir allí o van a estudiar allí. Otros buscan los programas en España de la Golden Visa o del régimen de residencia para empatriados o Ley Beckham, que es muy interesante, muy similar o parecido al régimen de residencia no habitual en Portugal, etc. Es decir, hay soluciones ad hoc, diríamos, porque no son generalizables, cada familia es un mundo, cada cliente es un mundo, pero sin duda alguna hay estas soluciones perfectamente legítimas desde todo punto de vista en el que la familia tiene diferentes objetivos, cada familia, y los persigue según le convenga. Obviamente, en el contexto actual de mayor sofisticación regulatoria de todas las administraciones fiscales, en el contexto actual de crisis económica, recesión, pandemia, todos los países ven incrementada su necesidad de recaudar más para cubrir déficits, para salir adelante, ¿no? Para programas sociales, etcétera, ¿no? ¿Y cómo lo van a hacer? A través de impuestos. ¿Y qué van a hacer? Los impuestos existentes normalmente van a tender a subir, los no existentes los van a crear o los van a copiar de otros países OCDE, ¿no? Por ejemplo,
Hay países que tienen impuesto al patrimonio o a la riqueza, otros no, y ya lo van a tener o lo van a adaptar en sus legislaciones. Hay países que tienen impuesto a la herencia, a las sucesiones, otros no. La tendencia gradual es que lo vayan adoptando a sus regímenes o a sus ordenamientos. Está claro que en el mundo actual de transparencia, de regímenes de intercambio de información automática, CRS bajo la OCDE o FATCA con Estados Unidos, son herramientas que ayudan mucho a los gobiernos y a los reguladores a cumplir ese objetivo de recaudar más, ¿no? Bien, ante eso, de nuevo decimos, hay soluciones legítimas que cumplen con la legalidad, pues para diferir de una manera válida el pago de impuestos, para estructurar el patrimonio, protegerlo, para establecer quién es mi familia o cómo voy a dejar el dinero a mis hijos, o quién se va a hacer cargo de la empresa y quién de los inmuebles. Es decir, y con esto no quisiera extenderme mucho más porque creo que el fundamento o la intención de nuestro Zoom era dar una perspectiva más económica, ¿no? Pero sí resaltar que es importante hoy en día tener presente en mente ambos conceptos que deben de fusionarse, ¿no? Sí, claro, las inversiones, el portafolio, de acuerdo a mi perfil de riesgo, puedo invertir más en renta fija, más en renta variable, tengo más apetito al riesgo, voy para notas estructuradas, para hedge funds, para fondos, para lo que quieras, pero he de pensar qué implicación fiscal, qué consecuencias fiscales tienes, cómo tributan los títulos americanos en Estados Unidos, qué pasa si fallezco y tengo activos americanos, lo debo tener a título individual o lo debo tener bajo una estructura. ¿Qué pasa con el inmueble? ¿Lo alquilo o no lo alquilo? ¿Le pongo la LLC arriba o no? ¿La LLC me sirve o no me sirve? Y todo en un contexto, pues de, como decía, en un mundo más sofisticado, en el que cada vez hay más reglas, cada vez son más complejas y hay que estar bien asesorado y consciente de lo que es importante. La principal que yo pienso y vería llegando en un futuro no muy lejano es la equiparación de FATCA a CRS. ¿Qué quiero decir? FATCA hoy en día, como muchos sabemos, fue creada por los americanos en la administración Obama para evitar la evasión fiscal de los americanos. ¿Qué pasa? Que es una ley americana. ¿Cómo la hago con alcance extraterritorial o internacional? Pues bueno, como yo, Estados Unidos, controlo el sistema bancario de transacciones en dólares, los clearing en Nueva York de cualquier operación y además cualquier operación o institución financiera internacional no sobrevive sin tener esas transacciones en dólares o tener bancos en Estados Unidos, le amenazo con una multa del 30% si no me dan toda la información de los americanos fuera de Estados Unidos que puedan evadir impuestos. Así lograron con éxito implementar FATCA, pero a diferencia del CRS, que lo copió o lo imitó en la mayor manera, pero lo hizo mucho más extensivo, Estados Unidos no proporciona la misma información a su contraparte, digamos Bolivia, España, Argentina, que al contrario, que la que exige recibir, ¿no? Por tanto, es asimétrica la regulación FATCA, si bien en los mismos documentos, acuerdos bilaterales que la implementan los países, ellos se comprometieron hace ya años a hacerla asimétrica y recíproca. Eso no es el caso hoy en día. Entonces, volviendo a la pregunta, si ganara Biden, como hablaba Charlie en su presentación, el cambio y hubiera un control de las cámaras para poder legislar, es anticipable o previsible que intenten, no sé si con éxito o no, alcanzar esa reciprocidad y hacer que FATCA sea puramente recíproco, como es el CRS, y por tanto Estados Unidos entregue la información de persona física, jurídica, fondo, interpuesto, lo que quieras, lo que hoy en día no hace por rendimientos de rentas no americanas depositadas en cuentas en Estados Unidos, ¿no? Y respecto a CRS, bueno, es un animal en constante movimiento y cambiante, es decir, cada día hay nuevas reglas, que copian todos los estados, de nuevo con el fin de recaudar más. Las últimas, pues esas creaciones de registros de beneficiario económico final, es decir, quién está detrás de las sociedades, quién está detrás de la fundación, quién está detrás del trust o del fondo de inversión, si pueden, ¿no? Si hay control. Esta se ha extendido como paradigma CRS
de la OCDE, y ya lo han adoptado países como Panamá, que era impensable, o las Islas Caimán o las British Virgin Islands, ¿no? Es decir, cualquier nueva propuesta, otra de las últimas es la revelación obligatoria de esquemas transfronterizos para mitigar el pago de impuestos, ¿no? En Europa es lo que llaman la Directiva 6, la DAC 6, ¿no? Es decir, van a seguir implementándose y desarrollándose nuevas normas bajo el paraguas de la CRS, de la OCDE, que se van a copiar inevitablemente antes o después por los países, porque eso ayuda a incrementar la recaudación que todos los países necesitan.